c'est pas detallista, y por eso gracias, Monsieur Héctor Berard. Y cedo la palabra. Gracias. El problema empieza cuando además esa gente que ya se ha negado a sí misma llega al Perú, a lo que ahora, que no se llamaba por supuesto Perú, llega a estas tierras, ¿no? Porque cuando llegan a estas tierras, Pizarro, antes de capturar a Atahualpa y hacerle un juicio, y en su viaje desde Tumbes hasta Cajamarca, él llega con esclavos negros, de los cuales la historia no habla. Tú tienes que meterte mucho a las crónicas para descubrir que esos esclavos negros llegan con él. Pero además, esos esclavos negros, ¿no?, se van convirtiendo también poco a poco en conquistadores. Y es una historia fabulosa, porque en la historia del saqueo de estas tierras, cuando las fuerzas de los pocos españoles que llegan aquí, españoles entre comillas, y voy a explicar por qué, no es suficiente, ellos mandan a sus esclavos a saquear también. Y los nuevos documentos históricos, porque en esto la historia se ha renovado muchísimo, está toda la relación de los esclavos negros que se convertían también en conquistadores. Es decir, los negros conquistadores que llegan hasta el territorio de los mapuches hoy día, ¿cierto? Pero además, tampoco te dice la historia del Perú ni la historia de España que los que vienen aquí son solamente guerreros, no sabían hacer nada, no sabían cultivar. Los que cultivaban en España eran los moriscos, que además también los expulsaron, ¿no? No sabían comerciar, los que sabían comerciar eran los judíos, no tenían sabiduría, los sabios eran los judíos y los árabes, ¿no es cierto? Y los árabes, que ellos, contra los cuales hicieron la guerra, aquí llegan solamente guerreros, que no sabían ni siquiera cocinar ni cultivar, solamente sabían matar. Entonces, alguien tenía que cocinarlo. Y vienen las esclavas blancas, de las cuales la historia peruana no habla, es decir, las moriscas. Y todos sabemos que aquí hubo esclavitud hasta 1854, pero creemos que esa esclavitud solamente fue de los negros, pero no sabemos que esa esclavitud también fue de los moriscos. Y algunos historiadores sí nos han hablado, y en esto la historia ha abundado muchísimo en los últimos años, acerca de las aventuras de los judíos conversos, que tienen todo tipo de calificativos aquí, y que una vez que son expulsados del territorio español, se convierten en esclavistas y empiezan el comercio de la esclavitud. Entonces, antes que los portugueses, que fueron los primeros comerciantes en esclavos, cuando Norteamérica necesitó grandes cantidades de trabajo esclavo para el algodón, para cultivar el algodón, antes de ellos, ya los judíos expulsados de España estaban usando su capacidad comercial para comprar y vender esclavos.